Hola, ¿qué tal chicos de la Escuela Secundaria Técnica 22? En la materia de tecnología de diseño industrial, pues el día de hoy vamos a trabajar o a continuar con las actividades prácticas relacionadas al segundo periodo de la materia y abordando un poquito lo del manejo de las herramientas de tipo técnicas, pues el día de hoy abordaremos el uso de un instrumento bastante importante en el desarrollo de las actividades relacionadas con el diseño, que como lo vieron en el ejercicio pasado, existen muchas disciplinas o muchas profesiones que toman el diseño para crear diferentes productos que satisfagan alguna necesidad humana. Y el día de hoy vamos a emplear este instrumento, que este instrumento es un compás de precisión que nos ayuda no solamente a dibujar estructuras circulares o circunferencias, también nos ayuda bastante este instrumento a obtener medidas y calcular espacios en un área determinada. Entonces, esta herramienta la vamos a estar utilizando constantemente para el desarrollo de varias actividades de dibujo en este segundo periodo. Recordar que van a utilizar también lo que son sus lápices de dibujo en HB, 6H, goma, material para medir, que en este caso solamente voy a utilizar una regla, y se recomienda tener a la mano una franela para estar limpiando nuestro espacio de trabajo y que no se generen algún tipo de manchas o suciedades que afecten con la evaluación de este ejercicio. Entonces, sin más por agregar, vamos a iniciar pegando nuestro formato de trabajo. Este se los voy a compartir junto con el link del video. Hay que imprimirlo, no hay que dibujarlo en una hoja en blanco. Se imprime para hacer más fácil y más formal la entrega de los ejercicios. Les facilito ya el acceso de este formato para que ustedes ya nada más pongan sus datos, que deben de ser única y exclusivamente con lápiz. Entonces, vamos a iniciar primero con nuestro lápiz tenue o 6H. Vamos a dividir nuestro espacio en 4 partes. Para eso vamos a medir con una regla el espacio disponible de la impresión que saquemos y obtener con ello la mitad. Aquí estoy tomando la medida solo del marco o del área de trabajo, que es esto que está aquí. No voy a contemplar el apartado de los datos y le voy a sacar aquí la mitad. Entonces voy a medir y marco un punto a la mitad de la hoja. Entonces me está diciendo que mide 23.4. Entonces la mitad de 23 son 11 y medio, 11.7. Entonces sería 11, 5, 6, 7, marco un puntito. Del otro lado lo hago igual. Si estoy midiendo de arriba hacia abajo, tiene que ser igual del otro lado. 11.7. Únicamente con la regla, pues voy a trazar la línea, pero ahora con el lápiz HB. Las marcas tienen que ser muy tenues para que con el lápiz únicamente las abordemos y que desaparezcan prácticamente con la línea. Entonces yo aquí voy a trazar la línea y ya tengo la mitad. Ahora voy a medir de manera horizontal, en este caso solo sobre el marco. Me está diciendo que mide aproximadamente 19 centímetros, entonces la mitad de 19 son 9.5, entonces 9.5, marco un puntito. Arriba hago lo mismo, 9.5, marco un puntito. Y con la regla única y exclusivamente voy a unir los puntos utilizando en este caso el lápiz HB. Cualquier suciedad o mancha que tengan nuestras herramientas hay que limpiarlas puntualmente
para que nuestra lámina quede lo más limpia posible. En el caso de esta línea vertical, quiero hacer una corrección, sería con el lápiz tenue para sacar la parte vertical. Debe de verse muy clarito el lápiz tenue. A diferencia del HB, este debe de verse un poco menos marcado. Entonces, esta va marcada, esta va tenue. En los dos espacios vamos a trabajar con el compás. En uno vamos a empezar a trabajar con el manejo de esta herramienta para lograr que los tonos y las líneas nos queden lo más fino posible o lo más preciso posible. Para eso debes de checar que tu grafito esté bien afilado. Puedes afilarlo con una lima de las uñas o con algún cúter que te pudieran prestar en tu casa para afilar esta punta de grafito. Es importante que esté a la misma altura o a la misma alineación que la de metal. Y también es muy importante checar que pues, el compás que estemos utilizando sea de precisión. Cuando son de precisión es porque tienen este tornillo giratorio que nos permite ajustar la medida en una gran precisión. Muchos compás que son de plástico, que son de precisión, se llegan a dañar muy rápido de este tornillo y de ahí que empiezan a fallar con la precisión. Entonces lo que vamos a hacer en este primer ejercicio, vamos a empezar a practicar con el manejo del compás. Para eso, en la primer parte de aquí abajo, de la mitad hacia abajo, voy a medir y voy a sacar nuevamente un punto sobre la vertical, pero en la mitad. Entonces, si yo había visto que la mitad eran 11.5, entonces a 11.5 le tengo que sacar nuevamente la mitad. La mitad de 11 son 5,5, la mitad de 5 son 2,5, entonces serían 5.75, lo podemos dejar en 5.8. Entonces serían 5, 5,5, 6, 7, 8. Y marcamos únicamente un pequeño puntito. Ahora lo que vamos a hacer también, este va a ser nuestro punto de partida. Del punto de partida hacia abajo o del punto de partida hasta la mitad, vamos a empezar a marcar pequeñas referencias para nosotros sacar circunferencias con el compás. Igual lo que podemos hacer también para este trabajo es medir en los costados la misma dimensión de 5.8. Inclusive creo que nos va a quedar mejor. 5.8, marcamos un puntito. Del otro lado, 5.8 y marcamos un puntito. Muy importante hacerlo en la misma dirección. Si es de la mitad hacia abajo, de la mitad hacia abajo, de la mitad hacia abajo, todas las marcas. O viceversa, para que nos quede todo debidamente alineado. Voy a conectar los tres puntitos con el lápiz 6H. Y me va a quedar esta división. Debe de verse tenue. En esta división, en este centro es donde yo precisamente voy a colocar la punta metálica de mi compás. Entonces, lo que voy a hacer es primero definir las marcas donde va a estar colocado el compás. Para eso, mejor lo vamos a hacer sobre esta línea horizontal. Yo tenía pensado ponerlo en la vertical, pero va a ser mucho más sencillo en esta, que es mucho más amplia. Vamos a poner nuestra regla en el centro y vamos a medir del 0 al 1.5 y poner una marca. Y luego, a partir de ahí, vamos a poner marcas a medio centímetro. Las marcas no tienen que ser muy grandes, pequeñas, pero que sí las alcances a apreciar claramente. Esto lo vas a hacer hasta que se termine la recta horizontal, que en este caso hasta aquí me llegó. Del otro lado no voy a hacer lo mismo, porque esto nada más nos va a servir para saber dónde colocar el compás. Y como vamos a hacer circunferencias, la medida se va a recorrer o se va
a trasladar alrededor del centro. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, ya con nuestro compás, cuidando que nuestra lámina esté muy limpia, vamos a colocar nuestro compás en el centro. Con mucho cuidado, hay que cuidar que la punta va a perforar el papel, pero es importante que no haga un agujero o un hoyo bastante grande en la hoja, porque eso afectaría con la precisión de nuestro trabajo. Entonces vamos a colocar nuestro compás exactamente en el centro y lo vamos a abrir al primer punto. Cuando ubiquemos que nuestro compás toca el primer punto, lo que vamos a hacer es, el compás siempre se sujeta de esta parte que es la cabeza del compás, y con cuidado vamos a empezar a trazar la circunferencia. Puedes trazarla por partes, pero el compás no se sujeta de acá. A menos que la circunferencia sea muy pequeña, puedes sujetarlo con las dos manos, con ambas manos. Pero por lo general, el sujetar el compás debe de ser única y exclusivamente desde el cabezal, en esta parte de arriba. Entonces lo que voy a hacer es trazar la primera circunferencia. Aquí veo que tengo está tocando con la marca, ya hice la mitad, entonces voy a trazar el otro lado. Entonces igual, voy a acomodar mi compás bien. Y continúo hasta generar el círculo. Es muy importante que si por ejemplo la circunferencia va con un cierto tono, no vamos a apretar demasiado nuestra mano, más bien vamos a darle varias vueltas. Por ejemplo, esta circunferencia debe de ir con un tono marcado. Entonces lo que voy a hacer es darle varias pasadas hasta que el tono completo de la circunferencia sea parejo. Entonces aquí voy a volver a hacer la circunferencia. Voy a darle otra vuelta para garantizar que el trazo pues me quede del mismo color o del mismo tono, ¿sí? Evitando que me queden partes sin marcar o partes muy marcadas. De esta manera. Y ahora lo que voy a hacer es avanzar a la siguiente marca. Y ahora lo que voy a hacer es dibujar una circunferencia, pero esta sí debe de ser muy tenue. Cuando son muy tenues, lo único que vamos a hacer es desplazar con mucho cuidado y sin tanta presión. Vamos a desplazar ligeramente el compás y solamente con una vuelta sería suficiente. De tal manera que el tono sea diferente con respecto a lo definido. Y esto vamos a hacer en todo el procedimiento. Vamos a dibujar una circunferencia tenue, una marcada, una tenue y una marcada, de tal manera que logremos el siguiente resultado. Recuerda que para las circunferencias que son marcadas, pues hay que darles varias pasadas para que logren el mismo tono. Ya con las circunferencias que siguen, que son más amplias, creo que ya no vas a tener problema con el compás porque obviamente el espacio cada vez es más amplio y es más fácil de trazarlo. El problema con el compás son con las circunferencias pequeñas, que por lo general es donde tenemos problemas al controlar dicho instrumento. Y de esta manera lograremos hacer un patrón de circunferencias marcadas y tenues, ¿sí? Aquí te estoy mostrando cómo utilizar el compás. Ve que únicamente lo estoy desplazando con el cabezal. Esta es la manera correcta de utilizarlo, ¿sí? Y lograr la calidad adecuada. Pues bien, te voy a mostrar a continuación cómo quedaría ya el ejercicio terminado. Pues bien, aquí te muestro el resultado ya terminado de lo que es el primer ejercicio, donde debes de controlar muy bien el manejo de las calidades de dibujo para el compás. Si te fijas, claramente se aprecia la diferencia entre calidades marcadas y las calidades tenues. En el caso de las calidades tenues debe de ser pareja la consistencia de la línea
que no se vean unas partes más marcadas que otras. Y en el caso de las que son marcadas, pues cuidar que no estén tan calcadas, porque luego a veces le damos muy fuerte al compás y nos quedan muy brumosas las líneas. Cuando la circunferencia ya no sea completa, que nos esté estorbando ya el marco del ejercicio, es bien importante que los arcos lleguen exactamente al punto final entre la parte inferior y la parte superior del recuadro. Ya dependiendo de cuántas marcas te quedan en la hoja, pues obviamente tú vas a abrir tu compás hasta que llegues a la última. Aquí te voy a mostrar la última circunferencia, que en este caso va a ser tenue. Ya no alcanzo a medir más allá del borde, o no me va a quedar exactamente al borde porque no mide 5 milímetros. Entonces, si no mide 5 milímetros, hasta ahí llegaría, que sería hasta este punto. Y en este caso, sí me puedo apoyar con una segunda mano o colocando mis manos así para únicamente desplazar suavemente el compás hasta la parte exacta que ocupo. Del otro lado igual, muevo mi compás, lo detengo y con cuidado nada más lo voy desplazando para que me genere la calidad. Si me llego a pasar un poco del marco en medio, es importante borrar con cuidado para que nuestra lámina respete los espacios entre un ejercicio y el otro. La goma siempre hay que tenerla en una limpieza adecuada, no tenerla con manchas, para que pues obviamente no traslade esas manchas al papel. Y pues prácticamente aquí tendríamos el primer ejercicio. Para el segundo ejercicio vamos a utilizar el compás nuevamente, pero ya no vamos a hacer circunferencias continuas como en este caso. Aquí vamos a utilizar ahora el compás para hacer ya trazos combinados que nos generen ya una figura completamente diferente. En este caso, en este espacio que tenemos aquí, vamos a trabajar con lo que sería una espiral. Para poder hacer la espiral necesito también dividir en 4 partes como lo hice aquí. Entonces, con mi lápiz tenue, que es el 6H, voy a tomar la misma medida que usé aquí abajo, que fue de 5.8, y la voy a trasladar de la mitad para arriba. Entonces mido 5.8, pongo un pequeño puntito, del otro lado, de abajo hacia arriba, 5.8 y pongo un puntito. Ambos los voy a conectar con el mismo lápiz para que me quede en un tono tenue. Yo te recomiendo que para que saques una mejor calificación, si la lámina no te queda muy limpia, muy adecuada con los trazos, vuelvas a practicar. Recuerda que la materia de tecnología se enfoca en desarrollar las técnicas adecuadas. Y para desarrollar una técnica adecuada de dibujo tienes que practicar. Entonces, si tú ves que tu lámina no te quedó muy bien a la primera, vuélvela a hacer. O sea, no te va a tardar mucho tiempo, te vas a controlar muchos aspectos del manejo del instrumento, que es el compás, e inclusive te puede servir un poco para relajarte o para distraerte con este ejercicio. Ahora lo que vamos a hacer es que ya ubicamos aquí el centro, y con el lápiz HB le vamos a marcar que es el punto 1. O sea, le vamos a poner un 1 pequeñito ahí en el centro. Después vamos a medir con nuestra regla del punto 1, vamos a medir hacia el lado derecho y vamos a tomar una medida de 1 centímetro. Del centro al lado derecho, 1 centímetro, y pongo otro punto. Ese punto lo voy a nombrar 2. Entonces ya tengo el punto del medio es 1 y este punto que acabo de sacar, 2. Muy importante poner los números así como te los acabo de poner, pequeños, porque de otra manera se van a empalmar con el trazo final. Ahora, con tu compás debes de tener mucho cuidado porque las circunferencias pequeñas tienden a que el compás se llegue a botar o a salir. Eso es muy común y debes de tener cuidado de que no suceda para que tu hoja no se vaya a dañar. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es colocar el compás en el centro, abrirlo hasta el punto número 2, que sea exacto,
Y aquí sí nos vamos a apoyar de las dos manos para hacerlo con mucho cuidado. Con una mano voy a detener la parte, el brazo de metal, y con la otra ligeramente voy a detener el cabezal, o puedo detener el borde del otro brazo para ir trazando con cuidado la circunferencia. En este caso la circunferencia no la voy a trazar completa, solamente voy a trazar la mitad. Entonces con mucho cuidado voy a empezar a hacer el trazo. No estoy aplicando mucha presión, más bien le estoy dando varias vueltas para que me quede del tono deseado. Una vez que haya hecho esto, ahora lo que voy a hacer es checar en los dos puntos que tengo aquí, que es 1 y 2. Ahí es donde voy a estar moviendo mi compás. Debes de tener mucho cuidado aquí, porque ahora vamos a poner nuestro compás. Lo voy a poner ahora en el punto 2, que es acá. Mucho cuidado de atinarle al punto 2. Y lo voy a abrir hasta donde terminó el arco anterior, que es hasta este punto. Que sea exacto donde terminó el arco anterior. Y lo que voy a hacer es repetir el procedimiento dibujando media circunferencia. Con cuidado me voy a apoyar con mi compás, que no se me vaya a salir. Recuerden no marcarlo a la primera, hay que darle varias vueltas. Y solamente ocupo la mitad. Y vean que ya nos va quedando la espiral elaborada únicamente con circunferencias del compás. Voy a volver al punto número 1 y voy a repetir el procedimiento. De 1 a la siguiente curva, aquí te lo estoy mostrando en la pantalla, hasta aquí, que sea exacto, y nada más vas a dibujar media circunferencia. Puedes hacerlo por partes, teniendo mucho cuidado de no marcar demasiado el compás. Si se te llega a marcar mucho, por ejemplo aquí me quedó muy marcado, la verdad lo voy a borrar. Voy a borrar esta parte, porque debe de quedar del mismo grosor, ni muy marcadote, ni muy tenue. Entonces voy a borrar aquí esta parte que me quedó muy calcada y voy a volver a hacer el trazo, pero nada más para que me quede parejo. Ahora voy a volver al punto 2 y abro donde terminó la curva, que sería aquí. Y voy a repetir el procedimiento. Si te fijas, nada más es estar cambiando el compás entre 1 y 2. Pues aquí ya me está quedando la espiral, que la estoy haciendo con una calidad marcada. No debe de verse tenue. Y hay que cuidar que todo el recorrido sea del mismo tono. Este procedimiento es sencillo, pero hay que tener mucho cuidado. Si te fijas, todos los arcos que sean de la mitad para arriba son poniéndolos en el punto 1. Y todos los arcos que sean de la mitad para abajo son poniendo el compás en el punto 2. ¿A dónde lo tengo que poner ahora? En el punto 1, porque va la curva hacia arriba. Entonces voy a repetir el procedimiento. En 1 y hago la curva. No la voy a marcar a la primera, le voy a dar varias vueltas. Con 2 vueltas casi que es suficiente si tu compás está bien afilado. Voy al punto número 2 porque la curva ahora va para abajo. Lo tengo que abrir un poco más. Y continúo haciendo la espiral hasta que choque con el marco, que de hecho ya aquí creo que va a chocar, hasta ahí. Entonces hasta ahí va a quedar, ya no la debo de continuar. Muy importante ya no continuar con el procedimiento, ¿sí? Esta espiral, ahora lo que vamos a hacer es generar otro recorrido, pero ahora lo vamos a hacer tenue.
Entonces ahora lo que voy a hacer es con mi regla, voy a medir medio centímetro y en ese punto de referencia es donde voy a empezar una segunda espiral. Para hacer la segunda espiral voy a volver a repetir el procedimiento. Sería en el punto 1, abro al nuevo punto, que es este, a 0.5 centímetros de separación, y voy a hacer media circunferencia pero tenue, o sea, muy bajita. Aquí nada más con que arrastre ligeramente el compás, lo voy a hacer del otro lado. Con que arrastre ligeramente el compás va a ser suficiente. Y muy importante checar que pues la circunferencia sea pareja en todo su contorno. Una vez que ya tenemos el arco en el punto, trazado en el punto 1 con la nueva abertura, de nuevo voy al punto número 2, no al punto nuevo, que es aquí. No, siempre va a ser en 1 y en 2. 1 y 2. En este caso ahora va a ser en 2. Entonces me pongo en el 2, abro hasta aquí y hago hasta acá el arco de la circunferencia. Pero es tenue, entonces nada más con una ligera pasada va a ser suficiente. Poco a poco hasta que lleguemos a la mitad. Que no nos pasemos demasiado. Luego volvemos al punto 1, abrimos un poco más y repetimos el procedimiento. Nunca vas a poner tu compás en otro lado que no sea 1 y 2. ¿Sí? Si la curva es para arriba, es en 1. Si la curva es hacia abajo, es en el punto 2. Coloco mi compás en el punto 2. Lo abro hasta la marca y hago media circunferencia. Me paso al punto 1 y continúo. Y así hasta que volvamos a terminar la espiral en este punto. Nos va a quedar el trazo de esta manera. Me paso al punto 2 y con este ya voy a terminar la segunda espiral para que me quede de esa manera. Una debe de ser marcada, la otra tenue. Y voy a concluir con una tercera espiral. La tercera espiral la voy a hacer en calidad definida y sería a medio centímetro más de la marca anterior. Entonces vuelvo a medir medio centímetro y volvería a hacer el procedimiento. Recuerda, si la curva es hacia arriba, pones tu compás en el 1. Si la curva es hacia abajo, pones tu compás en el 2. Y la espiral solamente debe de llegar hasta que se corta por el espacio de la mitad de la hoja. No la continúes, porque el hecho de continuarla va a agrandarla más y al agrandarla más ya no vamos a tener espacio para medir. Entonces hasta aquí llegaría la espiral, ¿sí? Te voy a mostrar cómo quedaría ya el trabajo terminado para que lo veas ya en su resultado final. Pues bien, aquí puedes ver la lámina terminada ya con las espirales elaboradas en la parte superior, que van a ser 3. La inicial es con calidad HB o calidad definida, con nuestro compás, que todo el trazo se vea lo más parejo posible o del mismo grosor. Luego, ampliar o avanzar medio centímetro y volver a repetir el procedimiento, pero en un tono tenue. Revisar que lleguemos hasta aquí. Y después volver a hacer una separación de medio centímetro
para continuar con el procedimiento nuevamente en calidad marcada. En el caso de la última, cuando lleguemos a esta parte, obviamente nos va a estorbar aquí ya el marco, pero sí podemos continuar por este lado. Entonces es muy importante no pasarse del marco. Hasta aquí. Ya después de aquí, ya no continúen con la espiral porque se empezaría a cerrar el espacio y sería más complicado para medir. Entonces, hasta aquí quedaría el ejercicio. Hay que colocar los datos de la lámina, que en este caso es práctica, manejo del compás, nuestro nombre completo, la fecha del día que la hagamos o el día que la realicemos, que tienen esta semana para poderla trabajar, y con esto daríamos por comprendido el manejo básico de esta herramienta que nos va a servir bastante para próximas láminas o próximos dibujos relacionados con las profesiones del diseño, que aquí yo te voy a explicar cómo se utilizan las herramientas, por ejemplo, en el área de diseño gráfico, en el área publicitaria, para hacer algún logotipo, para hacer algún cartel. Inclusive el compás se puede utilizar bastante para hacer dibujos artísticos. Entonces, creo que con el compás vamos a poder realizar diferentes actividades que te permitan lograr el control de esta herramienta. Pues muchas gracias, espero que esta lámina sea sencilla para ti y nos vemos en el siguiente ejercicio. Hasta luego.